¿Qué hubo, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión conectamos directamente con la ciudad de Guatemala. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión me encuentro con Luis. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Un gusto directamente desde el set de Cinebros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Pues primero que todo, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad que como nuevamente te repito, fue un placer haberte tenido en Cinebros y ahora me siento muy halagado por estar aquí en tu podcast de Filmfest. Sí, la verdad que sí, amigo. La verdad que para la gente que no haya visto el episodio de Cinebros donde pude participar, hablábamos de Gladiador parte 2, una película que nos gustó a la mayoría, pero que la verdad la pasamos muy divertido, hubieron muchísimas risas. Les voy a dejar link al episodio y al podcast de Cinebros abajo en la descripción, así que vayan a checarlo, amigos. En esta ocasión, como Fíjale, fíjale. siempre en este programa, vamos a estar platicando sobre Luis, sobre a qué se dedica, y en esta ocasión nos toca un tema muy interesante que de verdad me llama muchísimo la atención, que es producción audiovisual. Así que vamos a estar platicando con Luis un poquito acerca de ese tema, a qué se dedica, cómo es que comenzó su recorrido en esta zona, cómo es producir un podcast detrás de las escenas, qué tan difícil es, cualquiera puede empezar, ese tipo de cosas y más en este episodio de Filmfest Podcast, amigos. Así que pásense a vernos por la plataforma de YouTube, canal Filmfest Studios, y también estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Así que dicho eso, le damos la bienvenida nuevamente a Luis, comenzando con la pregunta que se le hace a todo mundo que se pasa por este programa, y es: Luis, ¿por qué Ok. producción audiovisual? ¿Por qué no arquitectura? ¿Por qué no abogacía? ¿Por qué no matemático, científico, qué sé yo? ¿Por qué dijiste, bro, yo me quiero dedicar a la producción audiovisual? Bueno, la verdad es que es bien interesante, fíjate, porque yo no iba a estudiar producción audiovisual. Uh Primero yo iba a estudiar arqueología, porque desde pequeño a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de la historia de los mayas, los aztecas, los incas. Yo era como un recontrafán de la historia de las culturas y civilizaciones de Latinoamérica. Entonces dije yo, eso tengo de ley que voy a estudiar, así. Y lo tuve fijo hasta 2020, que estuve en cuarto batch, y dije yo, sí, eso voy a estudiar definitivamente. Vino la pandemia y dije yo, a la gran chocha, aquí se vino un tremendo caos. Me volví una persona a la que literalmente empezó a tener muchos conflictos consigo mismo. -huh. Y entre ese mundo, entre ese conflicto, empecé a descubrir el cine. Empecé a descubrir las películas, me empecé películas que ya conocía, pero que no las había analizado a fondo, o incluso películas que no conocía aún y las empecé a analizar y empecé a ver y dije, wow, qué bonito hacer cine, o sea, se mira interesante, pensé yo. De ahí vino 2021, básicamente yo me gradué en pandemia, entonces cuando vino 2021 dije yo, ok, se mira interesante esto de la producción audiovisual, pero la aliciente más grande es que justo a finales de 2020 yo empecé a tomar cursos de teatro musical. Ojo. Entonces, y me metí justamente por eso de que básicamente me empezaron a gustar mucho las películas y dije, yo quiero actuar, yo quiero ser un actor de Hollywood, dije yo, porque esa gente sí, wow, le va a ir muy bien, ¿verdad? Y además Claro. se mira un trabajo interesante porque quiero reflejar las diferentes emociones, quiero ser un actor que gane algún día un Oscar, un Golden Globe o un Critics' Choice Award. A Uh -huh. ley quiero estar ahí, eso dije, digo, me tengo que ir a Hollywood, voy a estudiar, dije yo. Y empecé a estudiar teatro musical. Me gustó mucho, la experiencia fue bastante bonita en ese entonces. Fue como un año, casi año y medio lo que estuve estudiando teatro musical. De ahí me gradué y llegó la pregunta del millón. ¿Qué vas a estudiar, mijo? Al final, si vas a estudiar arqueología, me preguntaron mis papás. Y en ese entonces yo dije así como, no quiero estudiar teatro musical. Digo, no, no quiero estudiar arqueología, quiero Uh -huh. estudiar actuación, les dije yo. Me mandaron a la gran chingada porque me dijeron así como, no, mijo, ¿cómo se te ocurre que Este vas a estudiar cabrón. eso? Te vas a morir de hambre, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no voy a estar aquí para mantenerte toda la vida, que sí, que no sé qué. Me Uh hicieron una -huh. gran letanía. Búscate otra carrera, estudia derecho, estudia arquitectura, o estudia medicina, eso te va a dar dinero, me dijeron. Y dije así como, no, no me convence. Y al final descubrí la carrera de ciencias de la comunicación y dije yo, ok, aquí se ve interesante, aquí hay cosas de cine, aquí voy a ver cosas de locución, aquí voy a ver cosas de podcasting, aquí voy a ver un montón de cosas y ramas que me llaman a mí la atención. Entonces dije, oh, ¿sabes qué, mamá? Quiero estudiar ciencias de la comunicación. Bueno, me dijo, mamá, eso todavía te lo acepto porque eso todavía te puede dar más. Entonces, dale, estudialo. Empecé mi primer año de la universidad en ciencias de la comunicación. Me fue bastante bien y tengo que reconocer que cuando empecé a tomar clases ahí de producción audiovisual,
dije, wow, las cámaras me encantan, me empecé a enamorar de todo ese mundo de los estabilizadores, las luces, ¿verdad? La fotografía, sobre todo, eso fue una de mis primeras pasiones al entrar a mi carrera, ¿verdad? Que empezar a tomar fotos, incluso tengo hasta una página de fotos, la puedes poner acá, se llama Estudios Luisca, ahí Así yo es. tomo Ujú, fotos. Sí, aquí tomo fotos, también eso alguna de mis producciones que hago, ¿verdad? Porque también tengo como proyectos personales, ¿verdad? Ejemplo, a veces hago como ciertos edits hablando de películas, datos curiosos de cine, ¿verdad? Entonces, ahí fue como empezó básicamente todo mi amor a la producción audiovisual. De ahí vino segundo año y empecé a descubrir más del podcasting. Dije, wow, qué chilero. Empecé a practicar más la locución. Me interesó también mucho el tema del doblaje. Entonces fue como un montón de cosas. Y yo dije, ¿por qué no seguir creciendo? Solo enfocarme en la fotografía y empecemos un podcast, dije yo. Y fue ahí ujú, como nació Cinebros. Que esa, ay Dios, es una larga historia de cómo empezó el Cinebros. Uy, Dios ujú, mío. Para empezar, primero no se llamaba Cinebros. Empezamos llamándonos Trinidad Z, que eso lo empezamos justo con dos de mis mejores amigos actualmente, pero ellos lastimosamente pues renunciaron porque ellos no se sentían ya capaz con el continuar con el podcast y todo. Entonces me dejaron como básicamente ahí abandonado, solo estuvimos juntos un año, tristemente. Me hubiera gustado estar más con ellos porque creo que teníamos una gran química entre los tres. ujú, Pero yo dije, no quiero dejar este proyecto solo. O sea, vino ahorita 2024 y yo no, no quiero dejar el proyecto. ujú, O sea, ellos lo dejaron, lo respeto, pero no, yo quiero seguir con el proyecto. Fue cuando encontré a Anthony, lo conocí y él me dijo, mira, yo continúo con vos, pero eso sí, le tenemos que cambiar el nombre. ¿Y qué nombre le ponemos? Le dije yo. Pues, no sé, pongámosle tal vez algo más amigable, algo más como de hermandad, algo más como de molestar, que no sea algo formal, sino que sea algo de donde yo te chingue y tú me chingues, y al final de cuentas, esta chingadera la llevemos a hablar de cine y a dar nuestras críticas impopulares, ¿verdad? Bueno, entonces démosle algo como bro, dije yo, o sea, porque él y yo nos tratamos así como de bro, ¿qué onda, bro? Porque a mí me gusta usar mucho el qué onda, bro, como así que no ujú. sé qué. Sí. Entonces dije yo, démosle Cinebros, porque sin del cine y bros porque somos hermanos, pues porque aquí entre todos nos tratamos como hermanos, aquí nos chingamos como hermanos, aquí somos hermanos de la crítica del cine, dije yo. Perfecto, amigo. Así nació Cinebros, y así básicamente fue naciendo mi aliciente por estar editando, creando, ¿verdad? Contenido, shorts, descubriendo películas de tendencia, jugando mucho con el algoritmo de YouTube, de TikTok, fui descubriendo más audiencias. Entonces, es interesante cómo Ujú, empezó todo esto de producción audiovisual, si te das cuenta, y mira hasta dónde estamos ya ahorita, de que básicamente estamos ya en un podcast donde digo yo, pues chica, ¿y qué pasó con ese sueño, verdad? O sea, si yo regresara ahorita al pasado ujú, y le dijera a mi yo del 2019, mira, estás estudiando producción audiovisual, no me lo creería, porque a ley a mí me gustaban las películas como cualquier otro adolescente o cualquier joven, pero dije yo, son películas nada más. ujú, Pero en este momento, digo yo, las películas tienen algo más, tienen una preproducción, tienen una producción, tienen una postproducción, tienen un buen guión, tienen un guión técnico, un guión narrativo. Hay un montón de tipos de guiones que yo estudié, ¿verdad? También está el proceso también de cómo se graban los diferentes planos, plano cenital, los diferentes ángulos, ¿verdad? Plano medio, plano americano, primer plano, plano detalle, plano completo, ¿verdad? Entonces, a través de esos planos y a través de las personas que me han ido enseñando todo eso, ujú, fue que yo desarrollé mi capacidad para ir viendo todos esos detalles en las películas, o sea, qué tipo de tomas usaban y qué tipo de tomas reflejaban ciertas emociones incluidas con su música y en el contexto narrativo en el dije yo, analizando todos esos factores, fue que me empecé a volver un buen crítico de cine. Y dije, ok, yo analizo, de repente a este chavo no le gusta la película, pero yo le encuentro más detalles que a mí sí me gustan y siento que me pueden convencer. O tal vez no me convenció del todo, pero tiene aspectos positivos, o tal vez tiene aspectos negativos. Pero así en general fue naciendo y así es como he estado hoy en día, pues como recorriendo ese mundo. sí, la verdad que como comentas, a lo largo de este podcast ya vamos para año y medio o más escuchando historias como la tuya, mi querido Luis. Y en efecto me agrada, digo, vas a decir que estoy loco, pero me agrada escuchar que te tocó que tus papás te dijeran, güey, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, me gusta que me estés contando esto porque precisamente por ese tipo de historias comenzó este programa.
para tener una plataforma en la cual gente como tú pudiera comunicar esto. Eh, y que pasa de todo, ¿sabes? O sea, la gente que está afuera escuchándonos, que nos está viendo por YouTube o el podcast, no sé, la verdad es que hay de todo, ¿no? Hay muchas historias allá afuera y me encanta poder escuchar la tuya en esta ocasión. La verdad es que, pues sí, a veces sucede que hay papás que reaccionan de cada forma distinta, ¿no? Hay personas que reaccionan de forma distinta y, y te aplaudo, mi querido Luis, porque has buscado cómo hacer lo que te gusta, aún con esa pequeña traba, ¿no? Porque al final, pues claro, chance te decían, no, pues estudia actuación y tal vez era lo que más querías, qué sé yo, ¿no? Pero a pesar de que, hey, tienes que buscar un balance, lo lograste encontrar, ¿no? Y creo que es lo bueno y quién sabe el día de mañana donde estés. De hecho, pues vamos a aprovechar, ¿no? Un pequeño comercial de que Luis ya es parte oficial también del equipo de Filmfest Studios. Ahí ya estamos produciendo con él, estamos trabajando contigo. Y pues quién sabe, tal vez Se vienen eso cosas. lleve también a que tu carrera se desarrolle más, a que puedas tener esa experiencia que tal vez no habías podido tener, no lo sé. Espero que también esa plataforma te ayude con esto. La verdad es que es bonito escuchar diferentes historias y cómo se comienza, ¿no? Además de, pues, la historia de Cinebros, la verdad que iniciar un podcast, pues sí, suena muy fácil, amigo. Sé que hay el meme allá afuera de que, güey, ahorita cualquiera tiene un podcast. Pues sí, pero es que no es así de Y hasta sencillo, ¿no? incluso en TikTok Incluso en TikTok, exactamente, y no es hacen así como el meme de... de, mira, vamos a hacer Ujú. un podcast. Literal, o Vamos a sea, hacer como un podcast de nuestros traumas, o sea, literal, o ujú, sea, o mira, ujú, hagamos un podcast de nuestras tragedias y que no sé qué, que no sé cuánto. Y a veces literal, incluso ujú, lo hacen así como por broma, digo yo, ok, está bien, pero en realidad no saben lo que conlleva hacer un podcast, ¿verdad? Porque, por ejemplo, efectivamente. hay diferentes estilos para hacer podcast. Por ejemplo, está el que tú y yo estamos haciendo, ¿verdad? Que es un podcast en línea, que es el que muchos optan. Está también el podcast de juntarse en un estudio, ya así entre todos y grabar y estar ahí molestando y todo, ¿verdad? Entonces, creo que es depende y el estilo de cada persona. Aunque claro, también todos los estilos, ya sea en línea o sea en estudio, pues Su tienen producción sus detrás, méritos. ¿no? Tienen su Ajá, tienen producción su producción detrás, detrás. su Sí, preparación, los su guiones, todo ese tipo de estilo. cosas. Ajá, sí, cada quien tiene su esencia, ¿verdad? Porque dicen por ahí que no todos somos iguales, ¿verdad? No todas las personas somos iguales y cada persona pues le va agregando una esencia a lo que tú quieres reflejar dentro de tu podcast, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo un podcast de cine y digo yo quiero buscar personas críticas, personas que les guste las películas, entonces digo yo, ok, voy a buscar personas que les encanten las películas, que no les gusten las mismas películas que a mí. Porque si no, así que chiste, ¿verdad? Todos Claro, sí. diciendo sí. Por ejemplo, un ejemplo popular, diciendo sí, me gustó Madame Web, sí, me encantó Madame Web, ¿verdad? Que no sé qué, no sé cuánto. Y vas a encontrar a otro ahí que diga, no, es una Ujú. mierda. Ese sería yo, es una mierda. Pero, o sea, Sí. ¿entendés? O sea, que encontrar diferentes personalidades, combinarlas en una y ante todo combinar esos estilos para juntar un solo estilo y así presentarte al público, darle tus Ujú. ideas, animarlos a que ellos también hablen, que ellos también pues no se queden callados y digan sí. Es una mierda, no es una obra de arte, no difiero contigo, Cinebros, o mira vos, difiero con lo que dijo este chavo, no respeto eso, al contrario, me encantó lo que vos dijiste de esto y esto y esto, o sea, que se arme y que la gente también pueda pensar libremente del cine. Ese es el objetivo principal. Sí, 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 y la verdad que como tú bien dices, ¿no? Lo bonito, lo chido de todo esto es tener un debate, ¿no? Porque si todo el mundo comienza a estar de acuerdo contigo y así, pues pierde un poquito la esencia, ¿no? Pierde un poquito el caso, es como de que ahora pues ya no tenemos mucho que platicar aquí, así que pues adiós, buenas tardes, ¿no? Entonces, pues ahí Cabal. escucharon, damas y caballeros, la historia de origen brutal de nuestro querido amigo Luis. La verdad es que siempre es bonito escuchar cómo comienza una persona a trabajar en lo que hace hoy por hoy. Y digo, ahí Luis se está preparando la producción del podcast, los TikToks, los Reels, que si esto, que si lo otro. Entonces siempre es bonito escuchar esto y escúchenlo amigos, amigas. Hay todo tipo de historias, todo tipo de orígenes, así que no pienses que tú eres el único, la única allá afuera que pasa por esas cosas, ¿no? No por esas pequeñas trabas en el camino, esos pequeños baches, vamos a decir, ya no voy a hacer lo que quiero, ya no voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro. O sea, imagínate tú, ¿no? Que Luis hubiera dicho, bro, ¿sabes qué? Pues me voy a estudiar abogacía. No, no hubiera pasado, ¿sabes? O sea, creo que al final hay No, que dar ese no. salto de fe. Y de hecho, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, a mí me llama mucho la atención, Luis, que acabamos de encontrar en la Matrix Ujú.
coincidencia entre tú y yo, porque la verdad es que a mí me encanta a nivel masivo la historia también. Muchas veces estuve tentado a hacer lo mismo. Estuve tentado a hacer lo Es mismo. que, La historia es me que parece una de sí. las cosas más increíbles del mundo. Sé que hay mucha gente de afuera que dice, güey, ¿cómo por qué voy a estudiar el pasado? Que no sé qué. Güey, nuestra historia Sí. nos muestra cómo somos, nos ayuda a entender lo que somos ¿Cómo hoy, nos ayuda... evolucionamos? Exacto. Así ¿Cómo es, llegamos así a es. ser lo que somos hoy en Hoy, día? eso es, ahí lo tienes. Literalmente, o Ujú, sea, si no hubiera habido una Primera Guerra Mundial, si no hubiera habido una Segunda ujú, Guerra Mundial o una Guerra Fría, pues claro, no estaríamos en donde hoy estamos. Incluso hay hasta libros de, por ejemplo, de un What If, ujú, sí, o si Hitler no hubiera iniciado la Segunda Guerra Mundial, o sea, sería un mundo ujú, totalmente distinto. Incluso hasta ponen claro, eso es ficticio, ¿verdad? O sea, no quiere decir que sea real, pero hasta incluso dicen que podría haber otras tragedias ahorita, ¿verdad? Eso ya es por un poquito con el tiempo, pero es interesante ver cómo a la vez todo eso ha ido aportando. Por ejemplo, cuando el humano llegó a la luna por primera vez, ujú, ver qué personas fueron las que aportaron a eso. Por ejemplo, hay una película, de hecho, para eso que se llama Talentos Ocultos, ujú, de Kevin Costner como protagonista. Me encanta esa película porque no solo es una muy buena narrativa, sino que también te explica que ese proceso no fue fácil. O sea, no fue como decir, me subo a la nave, le pongo fuego y ya, llegué a la luna y ahí estamos. No, o sea, la película sí es así como trágica, muestra a los estadounidenses literalmente muriéndose de su orgullo y del dolor por no poder ni siquiera llegar al espacio cuando ya los rusos habían mandado una nave al espacio y ellos ni siquiera habían podido mandar una nave allá, ¿verdad? O sea, ellos ujú. estaban con la competencia encima y claro, eso era el ámbito de la Guerra Fría entre ellos, ¿verdad? Y eso fue lo que les hizo competir, ¿no? A nivel deportivo, a nivel tecnológico, a nivel político, hizo un gran desarrollo a nivel humano y aportó, quiera que no, todo esto de la Guerra Fría a todas partes del mundo, literalmente. Sí, sí, o sea, la verdad es que creo que cuando nos detenemos a pensar un poquitito, el tema de la historia es mucho más importante de lo que nos gustaría admitir, mucho más importante que lo que mucha gente quiere educarse hoy en día. Y me atrevo a decir esto, ¿no? Porque pues ahí está el tema de TikTok, ¿no? Que ha, pues con perdón de ustedes, jodido el time span de la gente. O sea, ya la gente no quiere atender un video que dure más de 30 segundos y eso es un poco triste, pero es real. Y obviamente, pues leer la historia completa o leer un libro de más de, qué sé yo, 30 páginas, pues ya a la gente le está interesando un poquito menos cada vez. Y sé que no es para todo público, pero es algo que sin duda es muy importante. Y sí me llamó mucho la atención que lo mencionaras, Luis, porque sí es algo que no había coincidido con mucha gente a mi alrededor. Entonces me da mucho gusto escuchar eso. La historia es muy bonita, es muy importante. De hecho, hace poco tuvimos por aquí en el podcast a mi querido amigo Gustavo, abogado, por cierto, de profesión, toda la cosa, y platicábamos un ratito, ¿no? De cómo la historia es muy importante, de temas políticos, en nuestro caso aquí de México. Entonces, la verdad es que siempre es importante repasar. Y justo mi siguiente pregunta va muy bien conectada con esto, porque creo que nos pasó un poquito lo mismo a ti y a mí, Luis, de que creo que el cine es una de esas profesiones que obviamente no cualquiera consigue trabajar ahí, no cualquiera lo logra, porque sí, sin duda es un campo muy competitivo, pero el cine es una de esas cosas que nos permitiría trabajar de todo, güey. Me explico, o sea, yo me acuerdo que decía, güey, es que qué flojera hacer solo una cosa toda tu vida, ¿sabes? O sea, yo así lo pienso, obviamente con todo el respeto a todas las profesiones allá afuera, Sí, pero yo decía de que, oye, qué mal ser una sí, sí, sola claro, cada profesión cosa. tiene su dificultad y su Sí, reto. sí, sí, y como ser una sola cosa toda tu vida, ¿no? Y fue cuando pues te cae el 20 y yo veo, por ejemplo, en que ya que mencionábamos, que platicamos sobre Gladiador y que por cierto la pude ver hoy otra vez, mencionábamos, oye, Ridley Scott ya le tocó ¿La 2 o la uno trabajar, extra vez? la dos, ya le La 2 tocó ah, al director Ridley Scott trabajar en el Imperio Romano, ya le tocó trabajar en las guerras napoleónicas, ya le tocó trabajar en el espacio con un alien que quería matar a todos. O sea, al final el mundo del cine te permite viajar en el tiempo, en crear historias reales o ficticias y te permite trabajar de lo que quieras, güey. En ese momento es cuando dices, el cine no tiene límite, ¿sabes? No tiene ningún límite. ¿Y qué es lo no, que no tú tiene. piensas de esto, mi querido Luis? ¿Qué pienso? Mira, creo que a lo largo de los años
diferentes directores, así como pones tú a Ridley Scott, Ujú, nos han venido mostrando de que el cine ha venido evolucionando, ha venido trascendiendo por generaciones. Por ejemplo, no sé si tú la película que se proyectó en cines, que de hecho básicamente fue un caballo. Fue ujú, un sí, fotograma, fueron varios fotogramas de un caballo, básicamente, que ujú, se proyectó en un museo de Francia en 1893 si no estoy mal, o 96 por ahí, no me acuerdo la fecha exacta. Pero vos miras ese fragmento, de hecho está en YouTube, ahí el fragmentito lo pueden buscar. O sea, tú miras ese fragmento y para muchas personas eso fue wow, o sea, fue decir el boom de hoy, es como decir, por ejemplo, vi Endgame, pues para ese tiempo la gente fue ujú, por un Endgame, literalmente, ver ese caballito ahí. Luego vas viendo a un Charles Chaplin, cómo fue evolucionando también la comedia, cómo fue haciendo el cine mudo, fue haciendo reír, entretener a la gente en blanco y negro, de ahí vienen otras películas, por ejemplo, la época de oro del cine mexicano. Yo soy muy fan de la época de oro. Arriba grande Cantinflas, Pedro arriba Silvia Infante. Pinal, arriba Pedro Armendáriz, arriba, uy, un montón de artistas Ujú, literalmente que hicieron la historia de este cine y que básicamente trascendió a México como una de las industrias y mecas más grandes del cine. Entonces, básicamente todo fue evolucionando, fue un paso. Luego llegamos a las épocas actuales, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tuvimos un Interestelar, que es una película que yo amo y sobre todo, ¿sabes por qué amo Interestelar de Christopher Nolan? Porque, men, o sea, hacer esos gráficos, esa edición, esa historia para la época, wow, o sea, literalmente fue un boom, o sea, fue tremendamente un boom. Y si tú del cine decís tú, wow. ¿Y sabes por qué pongo Interestelar? Porque Interestelar te muestra mucho del futuro, te muestra mucho del potencial que tiene el cine y que tienen los buenos efectos especiales cuando se hacen bien, claro, porque hoy en día también hay producciones que usan el CGI alocadamente y a lo loco, ¿verdad? Ahí sí que no lo usan adecuadamente y solo lo hacen por salir con el billete, ¿verdad? Pero creo que Nolan en esa ocasión sí nos mostró la calidad que puede tener una buena película con buenos efectos prácticos, con buena pantalla verde, juntó todo literalmente lo que nos ha venido formando el cine a una evolución espacial y cinematográfica. Y incluso te podría poner también los ejemplos, por ejemplo, Marvel, ¿verdad? Que es otra franquicia también que ha trascendido y ha evolucionado la manera de ver a los superhéroes también, ¿verdad? Por ejemplo, también está DC también. Hay muchas franquicias en las cuales han ido evolucionando poco a poco. Por ejemplo, tú miras las primeras películas de Marvel que fueron en los años 90, incluso las primeras de DC, las primeras de Christopher Reeve, que fueron en los años 80 y 90. Literalmente no puedes no comparar, sino decís, pues, no es lo mismo que hizo Zack Snyder en 2014 con El Hombre de Acero, pues, o sea, hay una gran diferencia de efectos, claro, a pesar de que la de Zack Snyder de Hombre de Acero fue juzgada, pero hay que aplaudirle que tiene un muy buen soundtrack y tiene unos efectos especiales que, Dios mío, o sea, te dejan así como de wow. O sea, cómo pasamos de estar con Christopher Reeve y cómo pasamos a estar con Brandon Root en los años 2000 a estar aquí con Henry Cavill en 2014 viendo semejantes efectos especiales tan realistas, ¿entendés? O sea, es así como impresionante cómo avanzamos tan rápido en el ujú, cine, o sea, cómo sí. nuestra línea narrativa y de efectos va evolucionando cada vez más rápido. Y no me extrañaría que en 10 años siguiéramos evolucionando más, ¿sabes? O sea, que fuéramos buscando nuevas técnicas, nuevas oportunidades, ¿verdad? De explorar cine. O sea, es hermoso pensar en toda esa evolución. Sí, la verdad que como lo dices, es justo el punto que quería yo comentar, ¿no? Es el cine es una de las cosas más grandes allá afuera, ¿no? Que involucra tantas cosas porque para la gente que no lo sepa, detrás de una película hay profesiones como arquitectura, ingenierías, hay sí hay también derecho porque hay muchos apartados legales, derechos de autor, Hay diseñadores gráficos también. contaduría, diseño gráfico, un montón de cosas detrás de hacer una sola película, ¿no? Y como dije, ¿no? Esto es respetando cada área allá afuera en el trabajo, en la vida laboral de este bello mundo en el que vivimos. Pero De sí, hecho, es que el cine combina demasiadas cosas, ¿no? El cine es, básicamente la línea del tiempo de cómo se había editado Gladiador 2. en efecto, ¿Viste esa? ¿Viste esa gran línea de efectos? O sea, básicamente eran varias líneas y eran un montón de puntitillos que unos eran frames, otros eran básicamente efectos, otros eran transiciones, otros eran textos. Imagínate, o sea,
toda esa gran línea, ¿cuánto tardó en unirse? Imagínate, o sea, solo Sí, ahorita sí, sí, sí. cuántas personas trabajaron en eso, o sea, Exactamente, y es justo lo que intento decir al momento de que digo, bro, o sea, detrás de una sola película hay mucho trabajo, hay muchas cosas y hay historia, efectivamente, y el estudio literario o la complejidad detrás de escribir y hacer un guión es una de las cosas que, bueno, según mi poca experiencia, es de verdad muy difícil, ¿no? Hacer un guión cinematográfico es un trabajo muy fuerte, muy difícil. Y así como hay cosas muy buenas allá afuera, como tú bien dijiste, Luis, Interestelar, hay asquerosidades como Madame Web, ¿no? Y ambas costaron trabajo, o sea, ambas son el trabajo de miles de personas. Y sí, hay que respetar, pero la crítica también es importante, ¿no? Y termino diciendo que el tema de la tecnología es una de las cosas que más me encantan en este mundo y es bellísimo ver cómo la tecnología está muy conectada con el cine, ¿no? Justo como recordando en 2009, James Cameron hizo pues la cámara 3D juntando dos lentes o poniéndolos lado a lado para que la película estuviera realmente en 3D. Pues la tecnología detrás de la segunda película de Avatar, no la forma de la Western, se me fue, ¿cómo se llama? la Avatar, animada, ¿no? no, Avatar, la 2 güey, ¿cuál es el nombre? El camino del El agua, camino del agua, güey. El camino del agua, efectivamente, el camino del agua, ¿ah? efectivamente. La tecnología solo detrás, escucha este dato, Luis. La tecnología detrás de la renderización de las gotitas de agua, literalmente tuvieron que entrenar una inteligencia artificial para que el agua se comportara como debe ser según las leyes de la física, obviamente. Entonces, como tú bien dices, Luis, yo creo que en 10 años estaremos viendo cine de otra forma. Incluso con el lanzamiento, ya saben, los del podcast, ya saben que soy un Apple fanboy, con el lanzamiento de las gafas de realidad aumentada y de realidad virtual, las Apple Vision Pro, ya hoy en día con un dispositivo puedes colocártelo en el rostro y puedes ver una pantalla de 90 pulgadas, de 100 pulgadas. ¿Sí me explico? Entonces la forma de hacer cine, incluso la propia Apple produjo un cortometraje especialmente para las Apple Vision Pro, que le llaman, ya sabes, el marketing, como un video espacial, ¿sabes? O sea, el cual puedes como sentirte dentro de la experiencia, ¿sí me explico? Entonces, el cine siempre está evolucionando y me dio mucho gusto que dijeras eso, Luis. Y paso, No, y fíjate que dime. agregando, Uh -huh. ajá, solo para No, agregar no, un no, poquito y adelante, adelante. como pregunta, ajá. Fíjate que estabas hablando de las Apple Vision Pro y yo quisiera mencionarte la esfera. No sé si tú has tenido la oportunidad de ir a la esfera ahí de Las Vegas. No, no he podido, pero sí me han dicho, he escuchado. Uh -huh. Oh, Dios mío, yo saludos a mi primo a Estados Unidos por si estás viendo este episodio. Él, es gracias a Dios, como regalo de Navidad el año pasado, me pudo entrar a ver una de esas grandes producciones ahí de la esfera. Dios mío, o sea, tú estabas hablando de las Apple Vision Pro, pero tú entras ahí, madre, o sea, tú miras la pantalla ahí arriba y miras básicamente cómo incluso el agua y los animales te pasan ahí arriba. Men, lo sentís como que literalmente están ahí. O sea, porque miras a los lados tu contorno, o sea, miras el agua, la naturaleza, el viento, las mariposas, todo se siente tan real. Y cuando entras, te sentís como que estás ahí, o sea, te ponen incluso en el espacio y tú sentís que realmente estás en el espacio. Te ponen en las Amazonas y realmente te sentís que estás en las Amazonas. Te ponen incluso en el desierto y tú sentís que realmente estás en el desierto porque pasa la arena, o sea, todo es así tan fresco, tan real. Entonces, tú decís, no me extrañaría que verdaderamente ese cine de la esfera fuera el inicio Uh de -huh. nuevas salas para hacer películas. E incluso no me extrañaría que se fuera un nuevo formato en el cual pudieran utilizar, como te digo, tal vez en unos 5 o 10 años para hacer otras producciones, no sé. Ese podría ser un documental héroes así, imagínate, o sea, ver que estás peleando aquí, o sea, ver que el protagonista está peleando acá y ver que a los lados también están los personajes secundarios ahí peleando y básicamente tú estás así como, Mario, o sea, estás viendo la acción ahí, es como, wow, o sea, esto eso estaría increíble porque estarías viendo y te sentirías dentro de la película, ya sería una experiencia más inmersiva a la de los personajes y a la de la historia que se está construyendo. Sí, 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 es Pero que sí, es es increíble. justo lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, el tema de la tecnología, el cine, todos los formatos nuevos, por ejemplo, allá afuera, pues yo creo que ya se están normalizando el IMAX, el Dolby Cinema, que para quien no sepa, pues Dolby es una de las marcas
líderes en la industria que se dedican a pues, tratar de dar estas experiencias de las cuales estamos hablando, ¿no? Mucho más inmersivas. Dolby Vision, pues tratando de darnos una imagen muchísimo más inmersiva, muchísimo más rica en colores, HDR, este tipo de cosas, Dolby Atmos con el sonido espacial que pasa por toda tu cabeza y que atrás, adelante, que no sé qué. O sea, el cine es al final todo lo que hacemos es para contar una historia, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente parte que quiero platicar contigo, Luis. Ya hablamos de todo este cascarón de tecnología, de trabajos, de guiones, sí, pero el tema central es siempre una buena historia, ¿no? No importa que tengas un iPhone como tu cámara, que tengas un Nokia del pasado o que tengas una Arri o la más nueva de Red. Lo que importa es que tengas una buena historia. ¿Qué piensas de esa declaración, Luis? Pienso que estás correcto, porque mira, puedes tener una cámara, una Sony Alpha, puedes tener la mejor cámara de este universo, pero si no sabes hacer una historia, de nada va a servir. Entonces, y eso es algo que he visto, fíjate, en muchos casos de youtubers, incluso que hoy en día se dedican a hacer cortometrajes y cuando explican sus historias, dicen, es que empezamos, por ejemplo, con un Nokia o empecé con una de esas Ujú. camaritas de los 2000 que básicamente grababa así, de esas camaritas así, Sí, sí, tal cual, de las esas Sony, de esas videocámaras Panasonic. antiguas, las Ajá, Panasonic, sí, de también esas Sony. y cuando tú miras eso y cuando ellos te muestran esas producciones, tú decís así como, wow, o sea, y te muestran lo que han logrado hoy en día, decís tú, wow, o Ujú. sea, sí han logrado evolucionar, pero es porque han sabido crear historias. Entonces, creo que eso es lo que vos dijiste, hay que saber crear una gran historia, hay que saber tener la imaginación y sobre todo tener tu propia creatividad y juntar tu propia narrativa. Y sabes qué hago yo a veces como para ir creando mis propias historias y como también inspirarme mucho. Yo lo que hago es ponerte, a veces pongo los soundtracks de las películas, me los pongo en mis oídos, me recuesto y a veces hasta yo mismo dibujo la película en mi mente, literalmente. O sea, la Sí. dibujo y digo yo, ok, me imagino esta escena, me imagino este plano, me imagino esto, me imagino la otro. O sea, eso es algo que a mí me gusta hacer, incluso con canciones, ¿verdad? Por ejemplo, o escucho una canción deprimente, por ejemplo, entonces yo me imagino, incluso a veces le digo a mis amigos, cuando estamos ahí en el carro, estamos escuchando música, yo me imagino esa canción literalmente ahorita. Básicamente la protagonista está rompiendo con el chavo porque no se pueden amar, porque hay algo que los impide o porque el chavo se va a ir lejos y ahorita básicamente está todo nublado y se va uno en un carro y se va otro en el otro. Entonces, y hasta ellos se quedan así como, a la gran puchica, qué gran imaginación, me dicen, porque básicamente me lo imagino yo ahí en el momento y siento la melodía, siento todo. O sea, creo que la música para mí es un gran aliciente para crear grandes historias porque no solo la letra te lo expresa, sino también los sonidos y lo que te evoca en tu mente. Entonces, creo que sí es muy importante que para una producción no solo se tenga un gran guión, sino que también se tenga también un gran plano, que se tengan buenas emociones, que se tenga, como te digo, una muy buena música que te sepa identificar y recordar esa escena, que la escena sea memorable, que cada escena sea memorable para tu espectador, porque eso al final es lo más importante, es el propósito de hacer cine. Efectivamente, sí. El propósito al final, como tú dices, es comunicar un sentimiento, ¿no? Y Ujú. todo eso que platicamos, que si la cámara, que si el sonido, como tú bien dices, la música, todo eso son recursos narrativos que nosotros utilizamos para contar una buena historia, ¿no? Que al final me gusta mucho esta palabra en inglés que se dice enhance, que creo que se traduciría como para mejorar o ¿cómo te podré explicar? Tal vez como para Eh, potencializar la Potencial. experiencia que vive una persona en el cine, ¿no? Porque al final la historia es la que dicta todo, ¿no? La historia es la que nos muestra cómo hacer las cosas, cómo colocar la cámara, cómo vamos a diseñar el sonido, cómo vamos a componer la música, qué tipo de música va a ser. Solo son recursos, ¿no? Al final de cuentas. Y este es el bello mundo de la producción audiovisual, que es justo a lo que tú te estás queriendo dedicar, mi querido Luis. Entonces, ya para ir cerrando un poquito el programa, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el futuro que te gustaría vivir? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Hacia dónde es el objetivo? Obviamente ya platicamos un ratito de Cinebros, yo supongo que eso va a seguir, pero fuera del podcast, fuera de Cinebros, ¿qué te gustaría hacer con todo esto que estás estudiando, con la, espero, experiencia que te puedas ganar con nosotros trabajando? ¿Qué es lo que estamos buscando, mi querido Luis? Pues fíjate que justamente eso que estabas diciendo de trabajar con ustedes,
quiero Ujú, involucrarme más en el hecho de filmar cortometrajes, en el hecho de que podamos filmar una película ya como tal, así, así a ley, así como dirían ahí, a la mano dura de Dios, ahí sí que la suerte, echarlo ahí, me gustaría involucrarme más en el campo más práctico ujú, y, pues, soy honesto, mi más grande sueño es algún día poder estar en los Oscars, así, a ley, que un día no me importa si gane o no, pero sí me gustaría estar nominado a mejor director, literal. O sea, que mi nombre apareciera ahí, Luis Carlos o Luis Cuyán, nominado a tal y tal película. O sea, siempre me he imaginado un futuro donde, ya sea en los Oscars o los Golden o los Critics' Choice, me puedan nominar y decir, ah, ahí donde voy a decir, lo logré, ahí voy a decir yo, ahí estuvo mi sueño, ahí ya puedo morir yo en paz, literalmente. O sea, que un día yo sea reconocido a nivel hollywoodense, o sea, literal. Porque yo siento que algo que le falta a Hollywood hoy en día son ideas originales. Y yo quiero llevar ideas originales, quiero llevar ideas frescas para que tanto productoras como Netflix, Paramount, Sony, Warner, ¿verdad? Puedan, no sé, cooperar conmigo o yo mismo crear mi productora independiente, ¿verdad? E irme ujú, destacando entre esas productoras. Por ejemplo, hay productoras independientes también como A24, como Lionsgate, que son productoras como más ujú, pequeñas. Hay un montón más, pero ahorita no te pongo la lista exacta, pero sí quiero como ir creando mi propia productora y, por ejemplo, Cinebros, como decís tú, o sea, sí se va a continuar, pero más que crítica de cine, como te digo, quiero que mi hacer página, el por ejemplo, como cine, te había ¿no? dicho al principio, ajá, Estudios Luisca y Cinebros, al final de cuentas, sean una productora y más que dar crítica de cine y más que darle aliento a la gente para que básicamente den sus críticas, también los apoyemos a que persigan sus sueños de hacer cine, de ver todo lo que hay detrás y todo el potencial que aún hay, ¿verdad? Pero como te digo, Hollywood ahorita está en una decadencia de ideas y entonces básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es motivar a los jóvenes y motivar a las personas de que ellos saquen sus ideas, que exploten sus ideas, que las lleven y nosotros ser el futuro de Hollywood básicamente y de Ujú, toda esa producción audiovisual. Eso básicamente es lo que quisiera hacer con mi carrera, o bueno, básicamente con ujú, mi profesión. No solo ser un aliento para la crítica, sino también crear nuestra propia productora que esté abierta a recibir ideas, talentos ocultos. Por ujú. ejemplo, es algo básicamente que hace un productor o un director que aquí tenemos en Guatemala que se llama Jairo Bustamante, no sé si lo ubicas. No, pero creo que me lo platicaron cuando estuvimos por ahí. Ujú, Ah, sí, correcto, ¿verdad? Que, por ejemplo, él tiene una gran historia, de hecho, yo soy muy fan de él, ¿verdad? Porque sí, él empezó con su primera película en 2012, 2010, no me acuerdo la fecha exacta, pero empezó con Ishkanul, que básicamente esa película lo llevó a ganar muchos premios y lo catapultó básicamente a trabajar con otros países y hoy en día ya sacó su primera coproducción guatemalteca con Hollywood. Imagínate. Y de hecho la película está nominada a los Oscars como mejor película internacional, que se llama Rita. Imagínate. Y toma, la película fue hecho con 100% de actores guatemaltecos. Entonces digo yo, increíble. wow, yo quiero seguir un ejemplo así. Ujú, Claro, adaptarlo a mi modo, porque Jairo tiene su línea, como te digo, cada director tiene su estilo. Jairo tiene un estilo, Nolan tiene un estilo, Ridley Scott tiene un estilo, Todd Phillips tiene un estilo. Claro, ahí sí que cada ujú, quien con sus estilos, ¿verdad? Yo quiero tener mi propio estilo, ¿verdad? Quiero hacer una mezcla de ujú. muchos estilos y a la vez hacer nacer un nuevo estilo de creatividad e imaginación. Claro, sí, ¿no? Pero sí, Oye, sería pues básicamente. me gusta mucho esta respuesta, amigo. Me gusta lo ambiciosa que es, me gusta lo directo que lo dices. La verdad que un aplauso de parte mío, porque así se tienen que decir este tipo de cosas. No hay otra forma en la que se tengan que decir este tipo de cosas. Así que esa es una inspiración muy bonita. Gracias por dejarla en este programa. Gracias por dejar ese pedacito en mi programa. Y gente que está escuchando a Luis, pues si quieren decir que ese es su sueño la próxima vez, por favor díganlo de esta manera, con esa seguridad porque también es Sí, posible, ¿no? díganlo. Ahora Y bien, si mi quieren hacer pregunta, cine, háganlo. Ujú. así es una historia totalmente diferente porque en efecto solo hay que pararse y hacerlo. Pero mi pregunta, esta es un poquito más complicada, un poquito más difícil, porque Ok. incluido yo, siempre hablamos de Hollywood y la empresa estadounidense, porque al final es de ahí, ¿no? Ujú. ¿Crees que hacen falta más producciones hispanohablantes hechas en Latinoamérica? ¿Crees que crees que hemos dejado un Hace falta. poquito de crees que hemos dejado un poquito de lado
en vez de pensar el siguiente Hollywood, decir, ¿por qué no la siguiente época de oro del cine mexicano? ¿Por qué no? Tal vez no mexicano, me voy a ir por latino, porque creo que hoy en día Latinoamérica está mucho más conectada que en el pasado, o al menos así me gusta pensarlo. Pues mírate, ¿no? Tú y yo, Guate, México. Cabal. Eh, ¿Crees que hace falta más cosas en español? Tal vez hacer más trabajos en Latinoamérica. ¿Cómo lo Defin- ves, mi querido Luis? Mira, creo que sí, hay mucho potencial en Latinoamérica. Claro, también se han ido explorando nuevas productoras y todo, pero creo que hace falta también un Hollywood aquí en Latinoamérica, porque está bien que tengamos un Hollywood de Estados Unidos, pero también hace falta que nosotros como latinos nos movamos a hacer nuestro propio Hollywood. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, los de Azteca, ¿verdad? Que son productoras y medios de comunicación que también se dedican a hacer cine, se dedican también a comunicar, a dar noticias, ¿verdad? Ujú, A hacer pequeños cortometrajes, segmentos, ¿verdad? Entonces, creo que hasta cierto punto, incluso me atrevería a decir que Televisa en sus años mozos fue incluso casi que el Hollywood de Latinoamérica. ujú. Claro, yo creo que ahorita ya ha ido bajando un poquito su rating, Sí, ya las pero cosas creo dejando a un que lado también también, se han ido por otro sí. rumbo, vamos a decir. Por otro lado, ya las películas que se hacen en México son todas comedias románticas. Y es triste porque el otro día vi una película dirigida por Rodrigo Prieto, un director de fotografía mexicano que está detrás de la fotografía, por ejemplo, de películas como Barbie, de películas como Killers of the Flower Moon con Martin Scorsese. El vato, el Uy, vato, el vato lanzó su carrera de director porque es su ópera prima en dirección, o sea, dirigir la película. Y la grabó en México, San Luis Potosí, producción mexicana. Sí, Netflix está detrás, técnicamente, pues es parte, es dinero gringo, vamos a decir. Pero me dio ujú. mucho gusto que digo, güey, México puede hacer películas chidas, ¿no? Gente que ya ha estado en el Oscar, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, ¿no? O sea, Eugenio Derbez Eugenio, también. el Eugenio está por ahí también. La propia Eiza González también anda por ahí. Bueno, Oscar Isaac, guatemalteco. El propio Pedrito Pascal, chileno. Soy Nuestro Saldaña, creo que tiene algún origen latino. Es decir, creo que sí hace falta, ¿no? María Mercedes Coyoy, que dato curioso, ella María también salió Mercedes, En Black Panther Wakanda Forever. Sí, efectivamente, orgullo efectivamente. guatemalteco. Sí, Efectivamente, o sí. sea, tal vez deberíamos nosotros pensar en hacer más producciones en español, ¿no? Y como Que te muestren digo, que en hay talento. Latinoamérica no solo se producen telenovelas, porque mucha gente lo Sí, ve así, literal. güey, ¿no? No, y mira, tengo que reconocer que sí hay buenas, Televisa ha hecho buenas telenovelas. O sea, yo soy Ujú, muy fan de las novelas, o de algunas novelas de los clásicos de los 70s y 80s de Televisa. O sea, ujú. las he visto, me considero un fan aquí, declarado aquí Es ante válido, tu es público. válido. No, es Sí, que aquí. nadie le echa basura a las novelas, pero no solo podemos hacer eso, porque mucha gente así lo No, ve. sí, definitivamente, ajá, Ujú, como vos decís, o sea, hay un montón de talentos, no solo actores y todo, y creo que si trabajáramos todos en equipo y uniéramos fuerzas entre varios países, creo que sí es posible juntar un Hollywood, como te digo. Televisa tenía el potencial en sus años atrás de haber sido un buen Hollywood, fuera de las novelas y todo, pudo haber llegado a ser un gran Hollywood si hubiera sido hasta cierto punto con más inclusivo con otros países o incluso se hubiera fusionado con más países, ¿verdad? Pero creo que hoy en día estamos en la posibilidad de juntar a varios jóvenes latinos, así como tú estás haciendo ahorita con Filmfest, ¿verdad? Que estás juntando gente también, no solo de México, sino también de Guatemala, ¿verdad? Estás juntando gente de otros países, pues creo que así podemos ir empezando y poco a poco, no quiere decir que sea un proceso fácil, pero poco a poco ir destacando entre todos aquellos así cinéfilos y es. todas aquellas Ujú, audiencias latinas que esperan que algún ujú, día podamos hacer una película 100% financiada por latinos, 100% con actores latinos, 100% con directores y productores latinos, o sea, que ujú. todo el equipo detrás de todo eso esté involucrado y sean latinos. O sea, creo Sí, que hay mucho potencial y se puede, sí se puede, solo falta querer y solo faltan más personas así como vos
que busquen jóvenes, que vayan buscando talentos, o sea, que vayan a buscar personas que se dediquen a decir, ok, te quiero ver qué tanto te gusta, quiero ver qué tanto te apasiona, quiero ver qué sabes, quiero ver de qué puedes hacer, porque a veces no solo es que sepa actuar o no solo es que sepa dirigir o producir, sino también puede ser un gran diseñador, pues, o sea, puede ser alguien que diseñe un póster o puede ser alguien que diseñe fotografías promocionales, un gran Ujú, fotógrafo, ¿verdad? Porque importante tener una gran fotografía en las películas, ¿verdad? Entonces es como tú decías al principio, ¿verdad? Hay varias profesiones involucradas en ujú, el cine, o sea, no solo es una persona que estudia ciencias de la comunicación o una persona que estudia diseño gráfico, no, hay arquitectos, hay ingenieros, ¿verdad? Y esas mismas profesiones pueden ir mezcladas y anidadas a una sola productora o a varias productoras latinas e ir así formando y convergiendo un Hollywood latinoamericano. sí, la verdad que ahí está el sueño de Roma, como diría Marco Aurelio. Literal. Lo hemos dicho, lo hemos declarado. Vamos a ir terminando el programa. Amigos, les leemos en comentarios. Recordamos nuevamente que nos pueden escuchar por plataformas como YouTube para ver nuestros bellos y hermosos latinos rostros. este, pueden seguir también a Luis por medio de Instagram, Cinebros, todos los links abajo en la descripción antes de que pasemos al final. Y obviamente este podcast está disponible en todas las plataformas de podcast, desde Spotify hasta iHeartRadio, porque yo no sabía que estábamos en iHeartRadio y resulta que también estamos por ahí. Entonces, amigos, Ah, también estoy orgulloso de decir que este episodio está por primera vez patrocinado por nuestra área de división, perdón, de producción musical, Filmfest Records. Nos pueden encontrar también en Spotify, ahí dirigidos por Rodrigo Gómez Rico. Nos fue chido este año, producimos un álbum completo para nuestro cortometraje Lienzo, así que ya lo pueden escuchar y disfrutar. Links abajo en la descripción a nuestros perfiles de música en Spotify. Así que, amigos, pasamos rumbo al final después de ese pequeño corte comercial, perdón. Mi querido Luis, primero que nada, muchas gracias otra vez por contar tu historia, por darnos tu perspectiva del cine, por contar un poquito de tus sueños, por comunicarle eso a la gente que nos escucha, porque te repito, ese es el objetivo principal de este programa, el inspirar a gente que está iniciando. Entonces, terminamos con esa pregunta que platicábamos fuera de cámaras al principio. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere empezar, ¿no? Justo como decías en la mitad del episodio, de que, oye, no, si yo platicara con mi yo del 2019, güey, pues le diría, no, pues estás medio imbécil, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Sabes? O sea, ¿qué le dirías tú, tal vez no a tu yo del 2019, pero a esa persona que está empezando hoy, en 2024, que tal vez está empezando a pensar, que todavía dice, güey, ¿será que voy a estudiar arquitectura o será que voy a estudiar cine? ¿Qué le dirías a esa persona hoy por hoy con tu experiencia del 10 de diciembre del 2024? uy, o sea, bueno, yo le diría que no se rinda, que busque alternativas, que siempre hay maneras de hacer cine. Es lo que hablábamos de que no importa si tenés un Nokia, si tenés la cámara más, lo voy a decir así, chafita de Ujú, este mundo, pero lo que importa es que tengas ese sueño, que tú tengas la seguridad y la convicción de que realmente quieres hacer cine. Otro consejo que yo le daría también es que si le pasa lo mismo que a mí, que él se pone música y le empieza a imaginar las escenas y empieza a imaginarse todo, que las bocete, que haga un storyboard y que al final de cuentas, tal vez no filmarla así como tal, pero que sí empiece a practicar los planos, que empiece a ver los diferentes tipos de planos, que empiece a jugar con eso, porque al final de cuentas, ese es el chiste de crear tus propias producciones, que jugues con tus planos, que también te salgas un poquito de las reglas que ujú, ofrece el cine, sino que también tú te vayas no solo rigiendo un poco por esas reglas, sino que también las vayas rompiendo tú mismo y vayas creando tus propias narrativas, tus propios planos. Así que niño o joven o jovencita o adultos o ya sos grande, no importa, tenés tiempo de hacer cine, hacerlo sin necesidad de que pagues. Puedes buscar en YouTube, aprender más de planos, de cosas de cámaras, ¿verdad? Y si realmente es tu sueño algún día poder hacer una producción ya más formal y poner tu propia productora, lo importante es trabajar por ese sueño, ir ahorrando, ir diciendo, sí, voy a comprar mi propia cámara, voy a ir comprando mi equipo poco a poco. Claro, no es un sueño que se vaya a lograr de la noche a la mañana, no es así como decir ahorita, sí, voy a hacer cine y ya mañana estemos haciendo cine, o voy a hacer un podcast de cine y ya mañana el podcast sea viral totalmente. No,
es un proceso, es un trabajo en equipo, incluso un trabajo contigo mismo. Te vas a desilusionar a veces, sí te vas a desilusionar, porque el mundo del cine a veces te da desilusiones, a veces hasta incluso yo he entrado en depresión y he dicho, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿por qué? O sea, a veces hasta me arrepiento incluso de mí mismo y digo, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto si no estoy llegando a nada? Pero luego recuerdo todo lo que he pasado, el trabajo que he sufrido y he vivido y he disfrutado para estar aquí donde estoy, aquí, 10 de diciembre, con vos, mi querido Carlos. Y digo yo, wow, o sea, no puedo dejar aquí el sueño a medias, o sea, ya llevo un camino, no quiere decir que lleve la mitad ni más de la mitad, no, todavía ni siquiera llevo la mitad, pero yo sé que poco a poco voy a ir avanzando, ya ni siquiera llevo el inicio, sino que ya llevo incluso, te podría decir, un 15-20% que ya es mucho para mí, a como yo empecé, entonces Claro. es de decir, voy a luchar por eso, voy a luchar, te vas a desilusionar, como te digo, sí, pero tenés que cerrar tus ojos y decir, es mi sueño, tenés que luchar, tenés que seguir adelante, tenés que buscar alternativas y tenés que decir, yo puedo hacer cine y es mi verdadera convicción, quiero crear y quiero darle a conocer al mundo mi estilo, mi arte y mi narrativa. Ahí lo Ese tienen, sería mi consejo. amigos, directamente desde la ciudad capital de Guatemala. Luis Carlos Cuyán nos acaba de dar esta masterclass de cómo hay que tener la actitud aquí, en la cabeza. Ese es tu mayor enemigo, damas y caballeros. Es lo que más se mete con uno. Y la Sí, verdad que, en efecto, muchas veces es una carrera lenta. Es una carrera la cual no va al mismo paso que los demás. Vas a ver que tus compañeros, compañeras de la preparatoria ya están terminando sus carreras. Y tú dices, bro, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Soñando que voy a hacer literal, cine, trabajando en call centers medio tiempo o tiempo completo y en la tarde hace cine. es una realidad, literalmente. Y la verdad que cito a mi maestro que ni lo conozco, güey, no sabe nada de mí, pero ha sido mi maestro y él no lo sabe. Guillermo del Toro. No es un solo camino, damas y caballeros, no es una línea recta, son idas y vueltas, ¿no? A veces el camino es loco, es inesperado, pero es lo bonito de hacer cine. Entonces, amigos, ahí lo tienen. Muchas gracias, mi querido Luis. Todas las redes sociales de Luis de Cinebros Producciones abajo en la descripción. Próximamente estarán viendo más cositas entre Luis y yo, más cositas que se están formando con mi estudio. También les recuerdo todas las redes sociales de Filmfest Studios, Filmfest Records, Filmfest Podcast, abajo en la descripción. Síganos, apóyenos porque estamos luchando por ese sueño romano. Así que nos vemos la próxima, damas y caballeros. Muchas gracias.